Bienvenidos a una nueva edición de Mesa OP. Los saluda Fiorella Vivar. El día de mañana es el Día Internacional de la Igualdad Salarial, un tema importante para todas las mujeres y un tema que vamos a conversar hoy en extenso con dos expertos en el tema. Porque las mujeres ganamos menos, cuáles son los retos y las oportunidades para lograr precisamente la igualdad salarial. Como invitadas tenemos a Natalia Manso, docente de Pacífico Business School y fundadora de The Office, y Elcer Castillo, profesora principal del Departamento Académico de Administración, a quienes les doy la bienvenida. Muchas gracias a ambas por esta entrevista. Buenos días, gracias. Quiero empezar contigo, Natalia, para ver un poco más el tema macro, ¿no? Las mujeres, como ya sabemos, hemos ido avanzando para cerrar brechas, por ejemplo, en educación. Sabemos que hay más mujeres egresadas que hombres. Sin embargo, el mercado laboral no está, parece, absorbiendo de la misma manera o del mismo ritmo a esas profesionales que salen de carreras importantes. ¿Por qué se da esto, por favor, Natalia? Danos el marco general de esta brecha. Bueno, estamos viviendo una situación excepcional. Entonces, hemos sufrido una precarización del mercado laboral en general, para todos y para todas. Además, la formalidad, es decir, los empleos de calidad también han disminuido. Se manejaba un dato de más o menos un 72% de empresas informales antes de la pandemia, ahora estimamos un 80%. Eso implica destrucción del empleo de calidad. Pero dentro de la destrucción de ese empleo de calidad, además, ese desempleo que se ha generado a través de la pandemia se ha producido de manera desequilibrada entre hombres y mujeres. Normalmente, cuando hay una brecha de desigualdad en un parámetro social, a la hora de afrontar una crisis, esa brecha tiende a aumentar, no tiende a disminuir. Y te pongo un ejemplo claro, ¿no? El subempleo, por ejemplo, se divide en dos dimensiones. El empleo de menos de 35 horas al día, de 35 horas a la semana, que no quiere decir que la persona no quiera trabajar más, sino que no puede encontrar un trabajo de más horas. Y luego el subempleo de bajo ingreso, aquel que supone menos del salario mínimo, ¿ya? Y en esas dos dimensiones, este año te voy a dar datos recientes, de mayo a julio de 2021, y solo de Lima Metropolitana, sí, porque no se ha publicado el dato nacional. Y en este sentido, el subempleo por falta de horas suficientes de trabajo, en el caso de los hombres, ¿no?, ha sufrido un aumento del 25%, pero en el caso de las mujeres del 51%. Es decir, un 51% más mujeres que tienen un empleo que no cubre el número de horas que necesitan para tener, ¿no?, una calidad de vida adecuada. Y luego la dimensión de ingresos, es decir, trabajos mal pagados, dicho en sencillo, ¿no? En el caso de los hombres, respecto al año pasado, en este trimestre, ha aumentado en un 51%, pero en el caso de las mujeres, los trabajos mal pagados han aumentado en un 87%, es decir, casi el doble. ¿Qué ocurre? Que en un contexto, además, donde no hay servicios de cuidados a menores, a adultos mayores, las personas con alguna discapacidad no tienen apenas dónde ir a hacer sus terapias, y teniendo en cuenta el desequilibrio de la carga de trabajo en la casa, que todos sabemos que es una realidad todavía, implica que si me van a dar pocas horas de trabajo y me las van a pagar mal, y además yo tengo que conseguir de manera particular a alguien que se encargue de esas tareas de cuidado, no me sale a cuenta salir a trabajar. O sea, la barrera tiene que ver con el coste-beneficio entre lo que recibo del mercado laboral y lo que tengo que contratar para cubrir las necesidades para que mi hogar siga funcionando, ¿no? Esa es una razón. Entonces, entenderíamos que este año lo que ha pasado es que, primero, han habido más despidos de mujeres, ¿no? Me imagino que ese es uno de los datos. Correcto. Y lo segundo es que mujeres han tenido que dejar de trabajar porque han tenido que quedarse al cuidado precisamente del hogar, ¿no? Ese trabajo no remunerado del que tanto se habla. Y además que el encontrar una oportunidad de empleo, además de ser más difícil, en caso de encontrarse es un empleo más precario y peor pagado. Elsa, hemos hablado también contigo antes de empezar el programa de que esta inequidad salarial es el último paso, digamos, ¿no? Es el último step dentro de una pirámide donde hay diferentes falencias que se van juntando para que ese salario
o para que esta brecha salarial entre hombres y mujeres sea la que es en este momento. ¿Puedes contarnos, por favor, algunos datos sobre esto y por qué es que finalmente esta brecha salarial es tan grande entre hombres y mujeres en toda Latinoamérica? Sí, gracias. Mira, en realidad yo lo llamo el síntoma, porque el salario es como lo que vemos, pero detrás del salario hay una escalera de temas que incrementan el problema. Empecemos por la formación. Si nosotros vemos hoy en día el tema de formación, tenemos datos importantes que nos van a decir, y tengo aquí algún dato para compartir, que a nivel de formación, por ejemplo, en tecnologías avanzadas, las mujeres están súper rezagadas. No hay formación en tecnologías de importancia en las empresas. Tengo un estudio del BID que habla de Latinoamérica y el Caribe y dice que de 10 trabajadores se capacitan a 4 en promedio en las empresas. Y de estos 4, una es mujer. Entonces ya ahí tenemos una hiperbrecha que se puede ir incrementando si hablamos además de capacitación en tecnología, que es lo que viene hacia adelante, por ejemplo. Pasamos de la formación, asumamos que se gradúan las mujeres, que se está incrementando el número de graduadas mujeres, pasamos al primer piso del empleo y ahí tenemos la segunda brecha. Claramente podemos ver que a nivel de empleo hay una pirámide. Llegamos aquí tenemos 36% de mujeres del total de puestos junior, administrativos, supervisores en este estudio, 36% son mujeres, es decir, más del 60% son hombres. Y cuando subes en esta pirámide de la jerarquía de la empresa, bajas a 25. Y cuando llegas a gerentes generales, la cifra en Latinoamérica, sé que Natalia tiene cifra más local, 11% mujeres de gerentes generales, 14% de dueñas de empresas y 15% de directoras en directorios. Y si Natalia nos da la cifra que nos complementa esto, podemos ver que esto es Latinoamérica, es Perú y es mundo, ¿no? No sé si Natalia quieres redondearlo ahí. Sí, bueno, para complementar lo que bien has explicado, en el caso de Perú, hay un estudio en la Bolsa de Valores de Lima y destaco que es las empresas cotizadas en bolsa, es decir, aquellas con unos estándares más altos en términos de políticas de inclusión y de diversidad, de gobierno corporativo, de buenas prácticas. Aun y con eso, solo el 9% de gerentes generales son mujeres. Y si aunamos directoras más gerentes generales, nos promedian un 12%, sigue siendo nada, teniendo en cuenta que a nivel mundial son el 29% de mujeres directivas, es decir, muy lejos de la paridad, pero estamos por debajo de la mitad del promedio mundial. Y además, creo que me preocupa especialmente el ritmo de recuperación, o sea, el ritmo de avance es muy lentito. Es decir, a nivel global en el mundo hemos avanzado un 10% en 15 años. En el Perú vamos en términos de décimas. Y además la pandemia, los datos que yo estoy manejando aquí es que nos ha hecho retroceder a nivel de posiciones directivas 2 años. Y dirán, bueno, 2 años no es tanto porque fue la pandemia. Claro, pero retroceso de 2 años en avances tan chiquititos significa un estancamiento que al final ni para adelante ni para atrás. Son datos bien y cifras bien desalentadoras, ¿no? Para todas, y sobre todo nosotras tres que somos mujeres y sobre las mujeres que nos están escuchando. Pero tienen que haber razones, ¿no? Razones de por qué se dan estas cifras a nivel Perú, Latinoamérica y a nivel mundial, ¿no? ¿Cuáles son esas razones principales por las cuales esta brecha no se cierra a pesar de que pasan los años? Hemos hablado, hay un tema cultural, me imagino, importante, ¿no? El machismo continúa, machismo por parte de mujeres todavía continúa, el tema del trabajo doméstico importante, una carga laboral, una carga doméstica que recae sobre mujeres, ¿no? ¿Cuáles son estas razones importantes por las cuales esta brecha no se cierra? Hay otras razones que tenemos que incluir que son más cualitativas, pero que son bien importantes, porque también hay barreras de la propia mujer. La propia mujer también en muchas ocasiones sigue siendo educada para pensar que es la única responsable del hogar y eso hace, por supuesto, que tenga que lidiar con este dilema interno de ir a trabajar y ser mala madre o ser mala esposa y más aún
Si a esto le agregamos que no se siente preparada para todas las funciones, eso también está presente, la idea de que yo tengo capacidades blandas y el hombre tiene capacidades duras, más estratégicas, es más competitivo. Este tipo de temas entran en cómo nos han formado desde pequeñas y definitivamente influyen fuertemente en nuestra propia limitación de lo que creemos que podemos hacer. Es cultural, tiene mucho que ver con la formación, tiene que ver con el desconocimiento. Aún con cifras, comentábamos antes, es difícil creer esta situación. Hay personas que escuchan las cifras y dicen, no puede ser, esto no es cierto, ¿no? Entonces, hay mucha barrera que también hay que trabajar a nivel de formación personal y evidentemente de educación de la sociedad, ¿no? Sí, yo creo que Elsa ha explicado casi ya prácticamente todas las razones. Quizás añadiría una que en cierta manera se sustenta en los datos de Elsa, ¿no? Que si no hay mujeres en la toma de decisión, si no hay mujeres en los puestos de liderazgo, también difícilmente se puede aplicar ese enfoque, no sé si decir enfoque de género, porque cuando uno dice enfoque de género ya saltan todas las alarmas, pero ese enfoque de género no es más que poner una visión donde el género también sea uno de los parámetros a considerar en la toma de decisiones. Entonces, si solo hay una mujer en el directorio o cero, ¿no? En promedio, hay muchos factores que afectan de manera diferente a las mujeres que simplemente, incluso de manera inconsciente, por un sesgo inconsciente no malintencionado, simplemente no están en la discusión de ese directorio. Entonces, si yo sé que ahora tengo una realidad que es la falta de la red de cuidados o una red de cuidados que está cerrada, no da servicio, y sé que eso es un limitante para el desarrollo de las carreras de mis colaboradoras, si yo eso lo planteo en el directorio como un tema, podré tomar decisiones, acciones correctivas, ¿no? O paliativas de esa situación para que mis colaboradoras no se me queden atrás. Pero si nadie levanta el dedito en el directorio y dice, oiga, por cierto, ¿ustedes han parado a pensar que nuestras colaboradoras no tienen forma de regresar a la presencialidad? ¿Cómo haremos? Pero necesitamos ese dedito que recuerde a esos señores que existe esa realidad en sus equipos de trabajo, ¿ya? Entonces, creo que eso también es importante. Y luego sí también los sectores muy golpeados por la pandemia, como el turismo, eran sectores altamente femeninos. 70% del sector turismo eran mujeres y se han visto golpeados, sector servicios también, ¿no? Entonces, también eso nos ha jugado un poco en contra. Igualmente, de todas maneras, tenemos que penetrar la toma de decisiones para poder ser parte de esa transformación que nos permita ser más visibles e ir escalando en las organizaciones. Claro, que hay una mujer dentro del directorio, pues ayuda a que precisamente se vean temas ya desde nuestro punto de vista, ¿no? Pero también hay un tema importante y una labor por parte de los hombres, ¿no? Por también precisamente levantar ese dedo y pensar por sus colaboradoras, ¿no? Sí, y mira, podemos ir de la toma de decisiones y bajar a la selección, que es el primer paso donde entran los colaboradores a la empresa. ¿Por qué? Porque en los procesos de selección hay todo este debate de las cuotas, la meritocracia, que debemos contratar por méritos y no por cuotas, pero lo cierto es que sí podemos hacer algunas cosas un pasito más atrás. Podemos, por ejemplo, sentar en los procesos de selección a evaluadoras mujeres y evaluadores hombres, porque al final también está visto que uno tiene ciertos criterios desde su modo de pensar para hacer la selección. Y la otra gran recomendación que se da es hacer un esfuerzo porque en las ternas finales donde vamos a tomar la decisión con iguales capacidades haya siempre una mujer, porque habrá la empresa que quiere ser más activa en acelerar el ritmo de reducción de la brecha y entre iguales capacidades, con lo cual estamos hablando de iguales méritos, podemos empujar ese ritmo escogiendo una mujer. Entonces, no necesariamente es imponer contra el mérito, que creo que es como una etiqueta que se ha puesto contra el tema. Es trabajar pensando en que tenemos que abrir nuestro criterio a la diversidad, que la diversidad es favorable para una organización porque el mercado es diverso, y que también hablamos de un derecho natural que tiene que ver con no ser discriminados en un proceso, ¿no? Sí, Natalia, ¿tú quisieras agregar algo más sobre el tema precisamente de las cuotas? Es un tema súper polémico, hay quienes están de acuerdo, hay quienes no están de acuerdo. Y el otro tema es
el liderazgo femenino, ¿no? Que apunta a diferentes habilidades. Él se hablaba en algún momento de habilidades blandas e innovadoras que se dicen son o que tienen más las mujeres. ¿Cómo podemos beneficiar a las empresas al tener mujeres ejecutivas o líderes precisamente? Bueno, primero tema cuotas, el controvertido tema cuotas. Me gusta poner un ejemplo y que cada uno se forme su propia opinión. ¿Ustedes se acuerdan antes de que se publicara la ley de discapacidad, de inclusión laboral de personas con discapacidad? Hará unos 7 años. ¿Cuántas personas con discapacidad veían ustedes trabajando en las empresas en Perú? Ojo, muy pocas. Con el asterisco que pongo que no toda persona con una discapacidad es una discapacidad visible, puede ser una discapacidad que no sea obvia a la vista, pero en general, colegas con alguna discapacidad, te encontrabas cuando ibas a comprar, veías a algún colaborador, muy raro. La ley de discapacidad que establece que las empresas tienen que contratar un 3% de personas con alguna habilidad diferente o 5% en el caso de las instituciones públicas, es una ley de cuotas. ¿Y ha funcionado o no ha funcionado? ¿Vemos o no vemos más personas con discapacidad trabajando? A veces, y lo dejo a análisis, necesitamos alguna corrección o digamos, mecanismo que nos obligue a romper una barrera histórica por la que no contratábamos a determinado perfil de personas por algún tipo de prejuicio, miedo, desconocimiento. Y cuando insertamos a esa población que no tenía oportunidades, la vemos trabajar, vemos que son productivos, vemos que agregan valor, perdemos esos miedos o esos prejuicios y forman ya parte del ecosistema laboral de todos nosotros. Entonces, no me cerraría 100% a las cuotas. Creo que en algunos casos quizás podría ser la única forma de romper determinadas tendencias que están enquistadas. Pero lo dejo ahí como análisis, ¿no? Lo dejo en analicemos, pensemos un poco más, no seamos tan simplones de rechazarlo como idea porque se le podría dar una vuelta. Y luego respecto al aporte, creo que me hablaste cómo promover más mujeres en los puestos directivos. ¿Cómo se beneficia una empresa si tiene ya una mujer ejecutiva o líder? Eso es muy importante, eso yo lo llamaría la evangelización. Hay ya muchos estudios y datos para convencer a los señores de los directorios y de los puestos de liderazgo de que lejos de ser una política meramente de derechos humanos, de inclusión, de diversidad, de justicia, es además una razón de negocio. Y eso te lo entienden todititos. Si tú, mira, tengo aquí un estudio de Standard & Poor's, ¿ya? Para que no haya peligro de que piensen que es una ONG demasiado progre. Standard & Poor's, ¿no? Esto es una oda al capitalismo y dice, hicieron un análisis entre nuevos nombramientos de ejecutivos en Estados Unidos, ¿ya? Analizaron en estas empresas 5.800 nuevas contrataciones de directivos, de las cuales solo el 10% eran mujeres, ¿ya? 570 mujeres, 5.000 y pico hombres, ¿ya? Entre el año 2002 y 2019, o sea que hay una trayectoria lo suficientemente potente como para realmente ver si la gestión de ese ejecutivo o ejecutiva ha dado resultados corporativos. Y aquí nos dice que en los 2 años posteriores al nombramiento, el precio de las acciones de las empresas que eligieron directoras ejecutivas mujeres superó en un 20% a las que designaron hombres. Yo lo dejo ahí. Y esto significa más utilidad, más rentabilidad, mayores ventas, qué rico, ¿no? Maximizar el valor de la acción. Yo creo que con esto hay que empapelar las paredes de todos los directorios del Perú, porque este lenguaje sí lo van a entender, porque son buenos gestores. Es decir, señores, contratarnos es un buen negocio, vamos a mejorar la rentabilidad de su organización. Hay que llegar con ese mensaje, porque con el otro mensaje de la inclusión, la justicia, la diversidad y todo, parece que no acabamos de llegar. Entonces, busquemos un vocabulario que los que pueden tomar las decisiones de cambio, que tienen que ser los hombres, esos he for she, entiendan. Bueno, pues si entienden de gestión empresarial, hablemos en términos netamente empresariales. Es mi propuesta.
Bueno, vayamos con nuestros cartelitos. Elsa, ¿por qué crees que se da esto? O sea, ¿por qué crees que finalmente una empresa cambia, mejora, tiene mayor rentabilidad cuando toma en cuenta el papel de la mujer dentro de una organización? Mira, yo también coincido plenamente con Natalia que hay que ir en el idioma de cada receptor y en la empresa tenemos un mercado y el mercado es diverso, por lo tanto tenemos que replicar los talentos internamente para poder diseñar productos, servicios y generar valor a un mercado al que entendemos. Partamos del mercado, le damos la vuelta por las cifras y acabamos también por capacidades que podemos aprovechar cuando tenemos equipos de trabajo donde complementas el conocimiento, el background, la forma de ver el mundo. Todo esto se complementa y genera mucho más riqueza en un equipo de trabajo. Entonces, en realidad lo puedes ver casi por cualquier ámbito de la actividad empresarial y vas a entender que y difícilmente vas a discrepar en que esto aporta riqueza a la forma en que la organización va a generar valor, ¿no? Elsa, aquí tengo una pregunta en redes sociales. Me consultan sobre el tema del techo de cristal, si es real, si existe, qué significa. Tú me hablabas antes de iniciar el programa de que no Sí. solamente había techo, sino paredes de cristal. Mira, es ¿A un qué se...? cubo de cristal en realidad. ¿Por qué? Porque, a ver, techo de cristal tiene que ver con la idea de que las mujeres difícilmente llegan a los puestos superiores. De que existe, existe, porque ya hemos dado las cifras, les decía yo, 14 empresas, 14% de las empresas analizadas, propiedad femenina. O sea, las propietarias, solo 14 de 100, de cada 100. Gerentas generales, 11 de cada 100, o 25, si hablamos de un ámbito geográfico mayor. 15% de directoras en directorios. Es que ahí cuando entras estamos hablando generalmente de una mujer aquí, una mujer aquí, una mujer aquí y 9 hombres, 9 hombres, 9 hombres. Ese techo de cristal está ahí y son los tomadores de decisiones, con lo cual si no hay presencia femenina, el impulso hacia este tipo de prácticas decrece notablemente. Y eso está estudiado, también está estudiado cómo cuando lidera una mujer hay mejores prácticas en la empresa. Hay paredes laterales de cristal porque hay sectores eminentemente masculinizados, ¿no? Si nos vamos al sector minero, incluso en el sector financiero que ha avanzado bastante, todavía vemos en mayor proporción masculina. Si nos vamos a los sectores de tecnología, lo vemos. Hay varios sectores donde esto es así y en pandemia ha sucedido justamente lo inverso, que en los sectores donde hay más mujeres son sectores golpeados. Ocio, pensemos en las enfermeras y toda la asistencia sanitaria de mujeres que han tenido que quedarse en su casa. Pensemos en los hogares uniparentales, donde es una sola persona que cría a los hijos y donde 2 de cada 3 son mujeres. Entonces, ¿cómo vas a trabajar? Tengamos en cuenta que el tema salarial tiene que ver con una parte fija, bonos, partes por productividad y evaluaciones de desempeño. Entonces, si tenemos eso en cuenta, vamos a ver que cómo se eleva la productividad de una mujer que tiene doble empleo, porque trabaja y además trabaja en la casa, que ahora tiene menos movilidad, porque tiene que atender la casa y a los enfermos, en el caso de que existan, y a las personas mayores, y no va a tener esos plus de productividad. Entonces, el salario en su conformación también está afectado, porque no solamente es un sueldo fijo que puede ser similar entre todos. De hecho, cuando nos contratan, y uno fija un salario de manera técnica, la fija en función a la complejidad de la tarea, a la responsabilidad que va a asumir, y ahí ya está el techo de cristal, porque la responsabilidad está limitada, no puedo llegar tan arriba. Y en tercer lugar, hay como un rango variable que la empresa maneja en función al perfil del CV. Si ese CV viene de menos formación, de menos oportunidad de empleo, también es un CV que tiene menos experiencia laboral y por lo tanto en el rango salarial, que es la tercera parte del salario que voy a poner, siempre lo pondré en el piso y no lo pondré tanto arriba. Entonces, así yo tengo una empresa muy pro equidad salarial. La forma en que yo calculo el salario ya contiene sesgos que van a hacer que sin querer, y por eso las cifras de las empresas no salen tan bonitas como incluso las más activas quisieran, ya va a tirar a la mujer a la parte baja de los rangos salariales por más objetivos que quieran ser y haber sido definidos técnicamente sin pensar en una mujer o hombre. Estructuralmente va a haber esa tendencia si no corregimos lo que viene de atrás, ¿no? Ya para ir cerrando, porque prometí dejarlas libres a las 11,
Natalia y Elsa, ¿alguna reflexión ya para las empresas? Sé que tú, Natalia, has dicho que vas a ir a empapelar a todos los directorios con estas cifras, pero ¿alguna reflexión final o qué le dirías tú a las empresas, a los miembros de directorio, a las mismas mujeres en un día como el de mañana, ¿no? Como el Día de Igualdad Salarial? Bueno, yo quisiera, y ya que en la escuela estamos bastante enfocados en egresar líderes que con un enfoque de ética, de diversidad, de igualdad para las empresas, que pensemos, ¿no?, en los sectores privados y también en las organizaciones públicas, que contratar mujeres es un buen negocio, que contratar mujeres significa mayor productividad, mayor innovación, además, que esto es algo que creo que no hemos comentado, pero hay una proporcionalidad entre la diversidad y la capacidad innovativa de la organización, porque simplemente estamos poniendo más puntos de vista a la hora de tomar decisiones, porque cada persona tiene, recordemos, un bagaje familiar, vital, académico, personal, profesional, y eso es lo que conforma un ser humano. Seres humanos diversos, toma decisiones más estratégica, más creativa y más innovadora. Y que además, ya que tanto nos quejamos los empresarios de que no encontramos talento, y es cierto, y cuando tenemos un talento nos lo lleva a la competencia, y encontrar personas bien calificadas y valiosas es tan difícil y las tenemos que cuidar y las tenemos que retener, no podemos, como empresa, permitirnos el lujo de renunciar a aprovechar el talento femenino. Entonces, tenemos ahí unas posibilidades infinitas de desarrollar un colectivo que está queriendo abrirse paso y que simplemente necesita que tomemos un poquito de tiempo y esfuerzo en analizar qué cuellos de botella hay para que ese talento se desarrolle a su máximo potencial. Bueno, yo agregaría, y compro la frase, las mujeres somos un buen negocio, que la compro 100%, creo que hay que asimilar bien esto. Agregaría también esta idea de que las empresas en general tienen buena voluntad y no son tontas en su toma de decisiones. Quieren hacer las cosas bien porque efectivamente necesitan retener talento, como decía Natalia, necesitan elevar la productividad, necesitan buen clima laboral. Hoy día se miran muchas cosas en la gestión empresarial. Entonces, lo importante es saber el cómo, ¿no? Cuidar sus procesos de selección, trabajar la cultura organizacional, porque yo alguna vez hice un estudio sobre estas empresas que tienen una gran lista de prácticas de equilibrio, balance o balance en vida personal, vida familiar, que es un tema que también es súper relevante aquí, pero que en la práctica las mujeres no los usan. Y esto tiene que ver con la cultura corporativa. ¿Por qué? Porque, a ver, está muy mal visto decir como jefe que no me gusta dar licencia por maternidad más allá de la ley, que no me gustan los permisos, que no me gusta esto. Está mal visto, entonces no se dice, pero se le hace resistencia pasiva internamente. Y las colaboradoras lo saben, entonces saben que si van a tomar una de estas políticas y van a recurrir a este beneficio, probablemente van a ser vistas como que no tienen aspiraciones, que son un problema, que en el fondo para qué contraté una mujer, todo eso que empieza a surgir en aquellos que callan lo que realmente piensan. Entonces, cambiar la cultura corporativa es un gran trabajo que hay que hacer porque hay que sensibilizar, para eso hay que medir, hay que transparentar los números, para eso hay que capacitar y luego para eso hay que implementar acciones, pero pensando que hay que romper barreras que no son tan obvias, que no son tan explícitas, y no solo es selección, no solo es salario, no solo es política de ascenso, sino también es compartir unos valores organizacionales que realmente valoricen a la mujer por lo que tiene que aportar. Y de eso se trata. Entonces es un trabajo de gestión bien integral para aquel que está a cargo de promover esto en una organización. Para eso hay programas de formación. A mí me preguntan, nosotros en la PBS tenemos un programa de formación y liderazgo femenino y cuando lo lanzamos tenía amigos que me decían, pero ¿por qué femenino? Promovamos el talento de todos. No estoy de acuerdo. Yo les decía, porque efectivamente la brecha es tan grande y la velocidad es tan lenta que tenemos que poner ahí acelerador, y porque también está mostrado que las comunidades femeninas ayudan a empoderar y se necesita formar para que no hayan excusas, formar en habilidades blandas, formar en habilidades duras,
formar en autoconocimiento y en desarrollo de carrera. Es decir, necesitamos también formación. Hay que trabajar casi, yo diría, con una mirada bien integral a todos los procesos con los que gestionamos las personas en las organizaciones, y probablemente en cada uno va a haber algo que hacer y basta buscar un poquito porque hay muchos ejemplos de lo que algunas buenas organizaciones sí están haciendo, ¿no? Muy bien, yo les agradezco a ambas por esa entrevista. Espero que las organizaciones hayan escuchado esta entrevista y pues si nos hagan caso. Y nada, les agradezco mucho y las dejo libre ahora sí. Nos encontramos en una próxima edición del MESOP. Muy buenos días.